lo que vamos a hacer ahora es un repaso de lo que vieron en electrostática, remarcando cosas importantes, con miras a lo que van a rendir el viernes. La idea es pasar de distribuciones discretas, continuas, capacidad, conductores, y llegar a dieléctricos y capacitores con dieléctricos. Lo que tenemos acá es una distribución de cargas que es discreta, donde tenemos 3 cargas alineadas. En los extremos están 2 cargas de menos 5 microcoulomb, y en el centro hay una carga de menos 2 microcoulomb. Están dadas las distancias, y también está indicada la distancia a un punto P, que va a ser el que vamos a usar para hacer cuentas, y indicamos el ángulo θ, que es el mismo en cada lado, porque tiene mucha simetría el problema. Acá tenemos por un lado una simetría respecto del punto P de la ubicación de las cargas, pero también hay una simetría respecto del punto P de la distribución de cargas, de los valores de las cargas. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo determinó el campo en P? Y la respuesta es a partir del principio de superposición. Tengo que sumar los campos que generan cada una de las cargas en el punto P. Y como es una suma vectorial, puedo hacer un análisis previo de cómo serían los campos y qué resultado esperaría tener en esa suma. Lo primero que vemos es el campo que corresponde a la carga central, apunta hacia ella, porque es una carga negativa, y después puedo dibujar los campos que corresponden a las 2 cargas de los extremos que actúan sobre la dirección que determina la línea que une la carga con el punto, y en el sentido atractivo porque son cargas negativas. A partir de este dibujo vemos, por ejemplo, que si recordamos que los campos son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, el campo de la carga central que está más cerca tiene que ser mayor que el de las cargas que están en los extremos. Y por otro lado, que no esperamos tener una componente paralela a la distribución, porque las componentes de los extremos en la dirección paralela a la distribución son iguales y opuestas, así que se van a compensar. Finalmente, lo que tenemos que ver es que voy a elegir ejes que voy a llamar R y Z, y ustedes me pueden decir, ¿y por qué no elegiste X y, que nos resulta más familiar? Sí, el problema se puede resolver tranquilamente con ejes X y, pero elegí R y Z por 2 motivos. Uno es lo que sigue, lo que voy a seguir haciendo, y otro es el hecho de que este problema tiene simetría cilíndrica, es decir, si yo trazo una circunferencia pasando por P en cualquiera de los puntos de esa circunferencia, tengo que esperar un campo del mismo módulo que apunta al menos R. Por eso elegí la escribiré en dirección Z y radial. Bueno, ahora sí, vamos a la sumatoria. Acá tenemos la primera carga. El menos 5 por 10 a la menos 6 coulombios es su carga. K es la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0. R1 al cuadrado es la distancia al cuadrado de la carga al punto, de la primera carga superior, y R1 versor, el versor que apunta de la carga superior hacia el punto. Un análisis similar para la carga inferior, donde R2 es la distancia de R2 al punto, y R2 versor, el versor que apunta desde la carga hacia el punto P, y finalmente hacemos un análisis para la central, menos 2 por 10 a la menos 6 coulombios es la carga, acá la constante universal, R3 al cuadrado es la distancia de la carga central al punto, y R3 versor, el versor que apunta de la carga hacia el punto. Entonces, en esta expresión, para poder avanzar, necesito conocer los valores de R1 cuadrado, R2 cuadrado, R3 cuadrado, y los versores R1, R2 y R3. Vamos por los versores. R1 dijimos que era el versor que apuntaba de la carga superior hacia el punto, y entonces va a tener una componente con seno de θ en la dirección R y menos seno de θ en la dirección K. R2 es el versor que apunta de la carga 2 al punto, está sobre esta línea, va a tener una componente coseno de θ en R, seno de θ en K. Y R3 es directamente el versor que va de la carga hacia el punto, es R. También necesitamos conocer los valores de R1 y R2 al cuadrado, porque tenemos el valor de R3 cuadrado está en el dibujo.
Entonces vemos que estas distancias, que además que son las mismas, son las hipotenusas de estos triángulos rectángulos, así que puedo escribirla como la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 8 centímetros al cuadrado más 6 centímetros al cuadrado. Está escrito en metros porque tenemos que trabajar en metros. Bueno, reemplazamos todo y lo que vemos es que nos falta determinar el coseno de tita. El coseno de tita no es tan difícil, lo puedo utilizar a partir de la tangente, si quieren, o directamente usando la definición de coseno. Con la tangente pueden hacer el cateto opuesto sobre el adyacente, y si no, con el coseno sería el cateto adyacente dividido la hipotenusa, que es estos r cuadrados. En cualquiera de las dos pueden reemplazar la expresión. Tenemos todo, y cuando terminemos la cuenta nos va a dar un vector que apunta en la dirección radial negativa, como esperábamos desde nuestro análisis. Y lo que ven acá es que yo en principio tomé la expresión y reemplacé las cargas con su signo. ¿Está bien? Eso hice todo desde el principio. ¿Cómo determino la fuerza sobre una carga Q que está ubicada en el punto P? Entonces ahí tenemos que recordar que al campo lo definimos como la fuerza por unidad de carga, así que la fuerza sobre una carga Q tiene que ser el producto de la carga por el campo en ese punto. Siguiente paso, sería cómo determino el potencial en P. Entonces ahí recordamos que son cargas puntuales, entonces puedo sumar, aplicar el principio de posición y sumar el potencial de cargas puntuales. El potencial de cargas puntuales es la constante K, o sea, 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga sobre la distancia. Y claramente el potencial es un escalar, así que la suma es mucho más sencilla, no tengo que hacer un análisis previo de direcciones. Directamente sumo las expresiones. También me puedo preguntar en esta expresión cuál es la referencia que lleva implícito haber usado esta sumatoria de potenciales de cargas puntuales, o esta expresión que corresponde al potencial de una carga puntual. Y básicamente es eso, esta expresión fue obtenida en su momento cuando analizamos una carga puntual, considerando como referencia el potencial en el infinito igual a 0. Entonces, en esas condiciones, esta expresión, que es la suma de esos potenciales, está asumiendo que en el infinito el potencial es 0. Algo que estaría bien porque fíjense que si yo, en lugar de reemplazar R, lo dejara en función de las distancias de cada uno del punto y me alejo muchísimo, vería que esos valores tienden a 0 todos y el potencial en P tiende a 0. Lo que sigue es preguntarnos cuál es el trabajo de la fuerza eléctrica para traer a la carga Q desde el infinito al punto P. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es la relación entre el trabajo de la fuerza eléctrica y la energía potencial, la variación de la energía potencial. Esa relación es que el trabajo de la fuerza eléctrica es menos la variación de la energía potencial. Y lo siguiente que nos recordamos es que la variación de la energía potencial es la carga por la diferencia de potencial. Ahora, esta diferencia de potencial, si recordamos que estamos trabajando con una referencia del infinito igual a 0, directamente nos queda menos Q por el potencial en P. Ahí podemos ver, por ejemplo, que como el potencial es negativo, el trabajo de la fuerza eléctrica fue positivo. O sea que cuando traje a la carga del infinito hacia el punto, la fuerza eléctrica la trajo. Si hubiéramos pedido que esa carga no se acelerara, eso siempre lo estoy pensando, perdón, en que el trabajo es positivo, estoy pensando que la carga Q que traigo desde el infinito es positiva, el potencial me dio negativo, si resuelven esta cuenta les va a dar negativo, entonces esta cuenta les da positiva. Quiere decir que cuando traje la carga positiva para acercarlo a las cargas negativas, la fuerza eléctrica hizo trabajo positivo, en la dirección o sea, la fuerza tuvo una componente en la dirección del desplazamiento. Ahora bien, si me preguntaran el trabajo que tuvo que hacer un agente,
para traerla nada, porque se viene sola, pero si me preguntaran para traer la velocidad constante, tendría que ser igual a la variación de la energía potencial, porque si la traigo a velocidad constante, el trabajo que hace el agente externo para que no se acelere la carga es igual al trabajo que hace la fuerza eléctrica, simplemente porque como no quiero que se acelere la carga, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y las únicas dos fuerzas que están actuando son la fuerza del agente externo y la fuerza eléctrica. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a distribuciones continuas y entonces en lugar de tener cargas discretas negativas, lo que tengo es un alambre que tiene la misma longitud que la distribución de cargas que tenía recién, o sea, mide 16 centímetros, pero ahora está todo en continuo, se tiene la misma carga y la misma longitud. Fíjense en que le puse menos 12 microcoulombios, que es la suma de las cargas anterior, y los extremos están a la misma distancia del eje R, pero en particular ahora está distribuida toda esa carga en forma uniforme. Y vamos a repetir las ideas. En la primera es cómo calculamos el campo en P, o sea, en el eje de la distribución. Y aquí aplicamos nuevamente superposición. Entonces voy a sumar los campos, pero ahora me imagino pequeños diferenciales de carga ubicados en distintos puntos del alambre y sumo lo que correspondería al campo de una carga pero con un puntual, pero con un diferencial de Q. La suma, estar considerando diferenciales, es una integral. Las R' que aparecen están indicando para que no nos confundamos con el eje R que elegimos. Bien, nada más que por eso. Entonces tengo que escribir el diferencial de Q. El diferencial de Q lo puedo escribir considerando que esto es la densidad lineal de carga, un pedacito de carga, un diferencial tiene la densidad lineal de carga por el largo del diferencial, o sea, lambda de Z. Ahora, lambda lo tengo que calcular conociendo la carga total del alambre dividido la longitud del alambre. Ahí estoy marcando la distancia de un punto que voy a tomar como diferencial al punto P, y R lo voy a considerar como la distancia de la distribución al punto P. Y en este dibujo vuelvo a dibujar que el campo me tendría que dar hacia el alambre. Eso lo puedo hacer analizando que al estar en el centro de la distribución, por cada diferencial de carga que tengo en la parte superior, tengo un idéntico en la parte inferior, y en el análisis que hicimos de las dos cargas distanciadas en la misma distancia del eje, lo podemos aplicar a diferenciales de carga ubicados simétricos sobre la distribución de cargas continuas. Bueno, y acá la cuenta sigue porque el siguiente paso es tratar de resolverla. Entonces me quedó K lambda de R' cuadrado, pero fíjense, acá estoy usando otros de los resultados que usé recién, porque estoy viendo que las componentes que son paralelas al alambre tienen que dar 0. ¿Por qué? Porque cada una de las cargas que está en la parte superior genera una componente paralela al alambre que apunta hacia abajo, y esa siempre va a tener un simétrico del otro lado que actúa generando un campo cuya componente paralela al campo es hacia arriba. Si están a la misma distancia, generan la misma componente. Es todo el análisis que hicimos hace un ratito para las cargas separadas, para las pensadas en diferenciales. Y entonces lo único que me va a tener que quedar es una componente en la dirección radial apuntando hacia la distribución de carga. Para obtener esa componente, lo que yo tengo que pensar es que R' son todos los R's versores, pero que yo me tengo que quedar solamente con la parte de cada uno de estos que va en la dirección de R, por eso multiplico por el coseno de θ. Entonces, la componente de cada uno de los campos que generan los diferenciales de carga serían K lambda de Z sobre R' al cuadrado coseno de θ, y hacer esa integral me va a dar el módulo, y si yo quiero dejar esto escrito finalmente, tengo que decir que esto me queda en la dirección radial.
Tengan en cuenta que yo le puse a lambda el valor del signo, entonces cuando resuelva todo esto me va a quedar positivo y cuando reemplace lambda, que tiene un signo negativo, me va a dar en la dirección hacia adentro. Sigamos con esto. Para poder resolver esta integral necesito escribir al coseno de tita, que es r sobre r', es decir, el adyacente sobre la hipotenusa, que también lo puedo escribir como r sobre el valor, la longitud de r', que es z al cuadrado, que sería el cateto opuesto, más r cuadrado, que sería el cateto adyacente. Y también puedo escribir la tangente de tita como z sobre r, bueno, y r' como la raíz cuadrada de z cuadrado más r cuadrado. Bueno, todas estas expresiones que obtuve de la visión geométrica me llevan a dos pasos. O reemplazo todas para llegar a una integral en la que integro el diferencial de z, o reemplazo todas para integrar en función del ángulo. La integral que queda más fácil en esta cuenta es llevar todo al ángulo. Entonces yo puedo reemplazar el r' cuadrado a través de esta expresión y dejarla en función del coseno cuadrado. R' cuadrado va a ser r cuadrado sobre el coseno cuadrado. Entonces ahí ya podemos acomodar los cosenos, nos va a quedar un coseno cubo. Y el diferencial de z lo puedo obtener diferenciando esta expresión, donde tenemos una relación entre el ángulo tita y z. Entonces puedo tener un diferencial de tita a partir de diferenciar esta expresión, que nos queda secante cuadrada de tita, diferencial de tita, es igual a diferencial de z sobre r. Eso nos va a permitir, pasando el r multiplicando, reemplazar el diferencial de z por algo que está relacionado con el diferencial de tita, y como la secante cuadrada es 1 sobre coseno cuadrado, al final todo nos queda en función del coseno. Y la integral es bastante trivial de resolver. Bueno, lo que nos preguntamos ahora es, ¿y si estamos cerca de la distribución? Si este r es mucho menor que la longitud y además estamos lejos de los bordes. Si estamos muy cerca de la distribución y lejos de los bordes, esto lo vamos a poder aproximar como una línea infinita cargada. Bien. Si nos alejamos de la distribución como para poder ver los bordes, o estamos cerca pero muy cerca de los bordes también, no vamos a poder hacer esa aproximación. Pero esta frase nos ayuda a entender que podemos aproximar el campo en ese punto P como el campo que generaría una distribución infinita de cargas. Entonces, ¿cómo lo calculo? En ese caso tengo todas las simetrías, puedo usar Gauss. Y puedo calcular el campo en cualquier punto del espacio para una línea infinita cargada. Entonces la ley de Gauss, que nos daba el flujo del campo eléctrico, que era igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, y se acuerdan que nosotros teníamos que analizar las condiciones de simetría. Pero ya sabemos que si esta línea es infinita, este punto P es el mismo, este análisis lo puedo hacer en cualquier punto que esté a la misma distancia P, y en cualquier punto, ya sea moviéndome vertical o moviéndome en circunferencias concéntricas de radio P. Ya lo de movernos en circunferencias concéntricas de radio P venía con la simetría del problema anterior. A esto le agregamos que al tener un continuo de cargas, ese punto P también se puede mover en la dirección Z. Eso nos dice que el campo va a ser primero radial y que va a ser simétrico sobre cilindros concéntricos con el alambre. Eso quiere decir que va a tener el mismo valor de módulo y siempre va a apuntar hacia el centro. Bueno, entonces el campo es radial, va a tener un módulo que yo no conozco, pero lo voy a querer sacar, y lo que tengo que poner es una gaussiana, que es la que acabo de poner acá, que pase por el punto P. Esta gaussiana cilíndrica respeta la simetría de la distribución de cargas, y tengo que hacer la integral a través de toda esta gaussiana cilíndrica. Entonces tengo que dividir a la integral del campo escalar diferencial de área en tres integrales. Una que corresponde a la etapa superior, cuyo diferencial de área apunta en z, otra que corresponde a la etapa inferior, cuyo diferencial de área apunta en menos z, y una que corresponde a la parte curvada, y esa tiene un diferencial de área que apunta en la dirección radial. Reemplazando en la integral, vemos que si hacemos la primera integral, era nos tendría que quedar la integral abierta del producto escalar del campo, escalar diferencial de área 1, esa sería para la tapa, pero como están perpendiculares, esta integral me da 0.
Cuando hacemos para la tapa de abajo nos pasa lo mismo, y nos queda solamente la parte del campo en la dirección radial, escalar el diferencial de área en la dirección radial, que nos da el módulo del campo por el diferencial de área. Y como dijimos que el campo es uniforme sobre toda la superficie del cilindro, lo podemos sacar de la integral e integrar el área de la superficie del cilindro, que nos da 2πr por L. Y eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces nuestro objetivo ahora es mirar cuánto nos da la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Eso qué nos tiene que dar? La densidad lineal de carga por la longitud que tiene el cilindro. Esa sería la carga que tomó el cilindro sobre epsilon 0. Bueno, ahí podemos simplificar las longitudes y pasar el 2πr dividiendo, y nos da que el módulo del campo es lambda sobre 2πr epsilon 0. Y como habíamos supuesto, está en la dirección radial. Así que termino de escribir la expresión. Una vez que obtuve el módulo, lo reemplazo y me queda en la dirección radial. ¿Cómo determino la fuerza sobre una carga Q en P? Bueno, acá es la misma lógica. Que hayamos cambiado una distribución continua no deja de hacer el significado del campo, de que el campo es la fuerza por unidad de carga, así que simplemente es la misma cuenta. Multiplico por Q al campo que obtuve. Observen que el campo es negativo, que si yo reemplazo en esta expresión el valor de la longitud de onda, me va a aparecer un signo menos, y apunta... El campo negativo apunta en la dirección negativa del eje X. O sea, el módulo no es negativo, corrijo. El campo es negativo, quise decir el campo apunta entrante. Viene en la dirección radial negativa. Un abuso del lenguaje decir que el campo es negativo. O sea, el módulo es positivo y su dirección es R, y su sentido es en la dirección contraria al eje R. Bueno, y entonces sigamos un poco más, seguimos con la distribución continua, seguimos con el diferencial de carga, R', tita, R, y acá dejamos guardado el campo por si lo necesitamos, y seguimos haciéndonos preguntas. ¿Cómo determino el potencial en P? Bueno, de vuelta. El tema es que cuando voy a pensar en el potencial, tengo que decidir si lo voy a tratar como una distribución discreta o la voy a tratar como una distribución finita en el espacio, o como una distribución infinita en el espacio. Porque si la trato como una distribución finita en el espacio, o sea que está acotada a la longitud del alambre, que sería lo más general, entonces voy a tener una expresión. Si lo trato como una distribución infinita, voy a tener otra, cuya diferencia está principalmente relacionada con la posición en la que pongo el cero del potencial. Y ahora vemos lo que era antes una sumatoria, se convirtió en una integral de los potenciales de cargas puntuales, si la línea, estoy considerando una línea finita, es una línea de longitud acotada. Entonces eso puedo aplicar el potencial de cargas puntuales, porque puedo asegurar que en el infinito el potencial es cero. O sea, que en el infinito puedo tomar el potencial igual a cero. Entonces, tengo que resolver esta integral, la voy a integrar en la longitud del alambre, desde menos L sobre 2 a L sobre 2, lambda de Z sobre la distancia. Esta integral es relativamente fácil de resolver, o sea que no voy a seguir adelante. Si quieren, la pueden pasar a ángulos, por ahí se les hace más fácil la cuenta, si no les sale de una integral esta expresión. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, acá pregunta cuál es la referencia de potencial, ya se las había dicho. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a considerar esto muy cerca y muy lejos de los extremos, entonces lo consideré como una distribución infinita de cargas, y entonces si yo quiero una distribución infinita de cargas no puedo usar la integral de cargas puntuales, tengo que, usando el campo, resolverla. Entonces lo que voy a hacer es usar la relación de que la diferencia de potenciales menos la integral de circulación del campo entre un valor de referencia y un valor que corresponde al punto P. El campo, si lo estoy considerando como una línea infinita, ya lo tenemos, así que reemplazo la expresión del campo que está en la dirección radial, y cuando hago el producto escalar me queda diferencial de R, o sea, de la diferencial de L
me queda la parte que va en la dirección radial, la dirección del campo. Y ahora la integral la voy a hacer sobre el diferencial de R, así que lo hago entre la referencia y alguna R cualquiera. Resuelvo la integral de esto me queda lambda sobre 2pi epsilon 0, que es una constante que salió de la integral, y tenía que integrar 1 sobre R, o sea que nos queda el logaritmo de R, evaluado entre la referencia y el punto donde yo quiero evaluar, que sería, lo llamé R. Ahora, la pregunta acá sería, ¿dónde puedo ubicar la referencia? Porque 0 no va a poder ser. Porque si yo elijo el valor de la referencia igual a 0, me queda dividiendo por 0, o sea, el argumento del logaritmo, o sea que si tomo el límite para R, la referencia tendiendo a 0, eso me tiende a menos infinito, y si tomo infinito, me tiende a infinito. O sea que esas dos opciones no me sirven para una línea cargada. Una aclaración menor acá que me faltó, para que no se confundan, poner acá un primado para que no se confundan con el límite de integración. Bien, entonces como no puedo elegir ni 0 ni el infinito, este es el más arbitrario de todos los casos, elijo un punto que a mí me pinte y listo, la referencia es en 2R y bueno, ahí tengo el valor. Ahora, supónganse que quiero agarrar la diferencia de potencial. ¿Por qué me interesa eso? Porque en realidad a mí no me interesa tanto el valor de la referencia, a mí me interesan las diferencias de potencial. Entonces supongan que voy a hacer la diferencia de potencial entre 2R y R. Entonces, lo único que tengo que hacer es resolver la misma integral, pero ahora tengo que evaluarla o sea, ahora sería entre 2R y R, ¿bien? La integral que ya resolví me queda el logaritmo de 2R sobre R, que me daría el logaritmo de 2. Bien. Por lambda sobre 2pi epsilon 0, con un signo menos precediendo de la definición. Ahora, la pregunta es, cuando de R hacia 2R, ¿crece o decrece el potencial? Entonces, lo que uno diría, decrece porque tengo un signo menos. Bueno, no, recuerden que lambda es negativa, así que eso nos da una diferencia de potencial positiva. Esto significa que crece. Y eso está bien, que crezca cuando voy de un punto P hacia un punto P' que está 2 veces la distancia de P. Sí, está bien, porque recuerden que esa es la dirección contraria a la dirección en la que apunta el campo. Bien, entonces en esa dirección tiene que crecer, porque en la dirección en que apunta el campo, el potencial decrece. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza eléctrica para llevar una carga de una carga Q, desde R a 2R? Entonces ahora podemos de vuelta hacer un análisis parecido al que hicimos recién y plantear si me deja avanzar, plantear que el trabajo de la fuerza eléctrica es menos la variación de la energía potencial, menos la variación de la energía potencial es menos Q por delta B entre los dos puntos que muevo las cargas, y me queda, reemplazo el delta B que obtuve, y me queda esta expresión. Que, fíjense de vuelta, me da una expresión que tendría implícito un signo menos si yo reemplazo el valor de lambda. Bien. Ahora, si Q es positiva, si la carga que traje, que llevé de R a 2R, es positiva, ¿qué signo tiene esto? Tiene un signo negativo, o sea, hizo un trabajo negativo. Quiso decir que cuando yo desplacé la carga desde P a 2P, tuve que hacer un trabajo porque la fuerza eléctrica hace un trabajo negativo. Bien, o sea, no fue sola la carga positiva hacia dos veces la distancia del punto P. Bien, o sea, la tuvimos que trasladar, tuvo que hacer un trabajo, o sea, tuvo que haber un trabajo de agente externo. La fuerza eléctrica realiza un trabajo negativo en ese caso. Y el mínimo trabajo necesario que debo hacer para lograr desplazarla hasta ahí es igual al trabajo de la fuerza eléctrica. Bien, o sea, es lo que comentamos recién. Si necesitamos el mínimo esfuerzo para llevarla hasta 2 veces R, implica moverla sin variar la energía cinética, o sea, velocidad constante. Y eso implica
que la fuerza que hacemos es igual el módulo pero en sentido, y dirección, pero sentido opuesto a la fuerza eléctrica. Entonces su trabajo es más la variación de la energía potencial. Bueno, hasta acá llegamos, el repaso de la primera parte, mañana seguimos con la segunda parte.